¿Cuál fue un incidente que arruinó tu inocencia? No es un gran problema, pero es un poco divertido. Cuando era niño y me quedaba a dormir en casa de un amigo. Su madre dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Me sentó y me explicó que solo porque me había dado cuenta de que Santa no era real. No podía seguir andando por la escuela estropeándolo todo para los demás. Ese no fui yo no había estado haciendo eso y todavía creía en Santa. Encontré a mis padres follando mientras acababa de perder un diente. Tenía 7 años. Pesadilla de niño. Entré en la habitación de mis padres para obtener consuelo de los padres. Mamá estaba llena de montar a papá y todo lo que pude decir en ese momento fue: ¿qué están haciendo? Regresé a mi habitación tratando de averiguar qué diablos estaba pasando. Y mi papá entró unos minutos más tarde y dijo: ¿qué viste? Mamá te estaba abrazando raro. Sí que estaba. Un día, mi esposa y yo estábamos muy bien. Pensamos que mi hijo estaba durmiendo la siesta y ambos pensamos que el otro cerró la puerta. Efectivamente, mi hijo entra y dice: lucha libre desnuda, y procede a saltar sobre mi espalda. Eso terminó la sesión de sexo antes de tiempo. Tenía 3 o 4 años y no creo que se acuerde. Los padres estaban divorciados. El papá era un adicto. Lo veía los fines de semana, vivía con mi mamá, hasta que yo tenía unos 4 años cuando recayó y sucedió algo legal que le dio a mi mamá la custodia total. No supe nada de él desde entonces, ni siquiera una tarjeta. Pasé toda mi niñez, adolescencia pensando que él estaba en las calles en algún lugar viviendo adicto y sin hogar. Y esa es la razón por la que ni siquiera pude obtener una tarjeta y él no pagó ni un centavo de manutención infantil. Me enteré cuando tenía 17 años, a través de Facebook, que se limpió. Se mudó a Arizona, se casó y tuvo una hija. Tenía una casa muy bonita con una gran piscina también. Sí, no sé, eso dolió. Gatear sobre una roca durante una salida familiar para ver a mi padre encima de la mejor amiga de mi madre cuando tenía 11 años. Estaba aplastado y asustado. Lo realmente jodido es que me obligaron a mantenerlo en secreto, cosa que hice durante 2 largos y atormentados años. Yo tenía 9. Mi mamá era abusiva y me sentía no deseada. Teníamos un vecino que me amaba. Me trató como a su propia hija. Ella me protegía cuando mi mamá me golpeaba con un cinturón de cuero o me gritaba o me abofeteaba. Llamé a la vecina, mamá adoptiva, y llamé a su esposo, papá adoptivo. Un día me llamó su esposo. Básicamente, trató de violarme. No sabía lo que estaba haciendo, pero me puso en el sofá. Se quitó los pantalones y se tumbó encima de mí. Mi hermano vino a tocar la puerta, gritando que me llamaba mi abuelita. El vecino me dejó ir. Me fui a casa muy confundida ese día. Mi abuela ni siquiera estaba en casa. Años después le dije a mi hermano que me salvó de ser violada. Me dijo que lo sabía. Mi hermano es 2 años menor que yo, así que debe haber tenido alrededor de 7. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 2 años. Así que desde que tengo memoria pasé cada 2 fines de semana con mi papá. Eso era normal para mí, y en sí mismo no era un problema. Nos lo pasamos muy bien y, en general, fue una influencia positiva, aunque creo que, en retrospectiva, creo que me convertí en el hombre que soy hoy. Creo que uno bastante decente, aprendiendo de sus errores tanto como él me moldeó. Cuando era muy joven, me recogía el viernes por la noche y me devolvía el domingo por la noche. Luego, a medida que fui creciendo, la tarde del viernes se convirtió en la madrugada del sábado. Luego el sábado por la mañana. El domingo por la noche se convirtió en domingo por la tarde. Luego, un sábado, cuando tenía unos 13 años, simplemente no apareció. Alrededor del mediodía, mientras todavía estaba sentado afuera de mi casa con mi maleta empacada después de haber esperado durante varias horas en este punto, seguro de que su automóvil se detendría en el camino de entrada en cualquier momento. Mi madre me llamó porque papá estaba hablando por teléfono. Me estaba llamando desde un teléfono público al otro lado de la frontera estatal, para decirme que había empacado todo lo que tenía en su automóvil y condujo durante la noche para estar con su novia, que se había mudado recientemente a la interestatal, para que no lo viera ese fin de semana, o en el futuro previsible.
Un par de años después me mandó un billete de avión para ir a visitarlo y fui. Más por la perspectiva de volar interestatalmente por primera vez que por verlo. Pero quería verlo. Mientras conducía desde el aeropuerto hasta la casa de su novia, se aseguró de mostrarme el teléfono público desde el que me llamó. Realmente no sé qué pensó que sacaría de eso. Ya no hablamos mucho. Solía ir a la casa de mis primos después de la escuela por un par de horas hasta que mis padres salían del trabajo. Eran 20 años mayores que yo, un poco como la edad del tío en realidad. Mi tío se tiraba a su esposa en medio de la casa al azar. Sus hijos, 2 años mayores que yo, los animaban. Me jodió de verdad. Mi primer año de secundaria fue cuando recibí mi primera asignación, $5 a la semana. Era rico. Segunda semana del año escolar. Un compañero nuevo me pide $1 para poder comprar algo en la cafetería ya que se le olvidó su almuerzo. Me lo devolverá al día siguiente. De acuerdo, le presto $1. Al día siguiente, me dice que me devolverá el dinero cuando reciba su mesada la próxima semana. De acuerdo, solo recibo dinero una vez a la semana también. Ven la semana que viene. Le recuerdo lo del $1. Dice que no tiene dinero. Más tarde ese día, durante la hora del almuerzo, lo veo comprando un brownie en la cafetería. Ese día se aprendió una lección dura, pero valiosa, y una parte de mí todavía tiene la esperanza de que todavía esté pidiendo $1 en alguna zanja en este momento. Esto me recordó cuando obtuve una cuenta corriente porque obtuve mi primer trabajo en la escuela secundaria. Estaba ganando el salario mínimo, que en ese entonces era menos de $5 por hora. Pero realmente no tenía ningún gasto, así que se sumó un poco. El primer cheque que escribí fue para un amigo mío que dijo que necesitaba $25. Mi madre estaba en la cuenta conmigo y cuando le dije que era como, tonto. Vas a tener que acosarlo para siempre para recuperar ese dinero. Lección aprendida ya que ella tenía razón. Después de una semana o 2 de preguntar, simplemente lo dejé pasar. Más o menos. Tengo mucha memoria y un año después terminé trabajando en el mismo lugar donde trabajaba este tipo. Así que sabía cuándo le pagaban. Fue entonces cuando comencé a girar un poco los tornillos. Finalmente accedió a $5 a la semana. Sinceramente, no necesitaba el dinero, pero era todo el concepto lo que necesitaba ver. Sin embargo, me enseñó que debo asumir que un préstamo a amigos y familiares es realmente solo un regalo y si lo recupero, será una sorpresa inesperada. Tenía unos 6 años y me estaba bañando con la puerta del baño abierta. Tenía miedo de que si la puerta se cerraba me quedarían encerrada para siempre. Así que todos me complacieron, 2 hermanos y mi mamá. Un día estoy en el baño y soñando despierta. Cuando era niño, quería ser director, así que soñaba despierto con películas enteras en mi cabeza constantemente. Mis ojos están cerrados cuando empiezo a hundirme más en la bañera. Cuando de repente me sumerjo por completo. 2 manos pesaban sobre mis hombros y rápidamente me di cuenta de que me estaba ahogando. Intenté gritar pero mi boca se estaba llenando de agua. Así que obviamente no podía. Entonces, de la nada, las manos desaparecen y me levanto para ver a mi madre mirándome con lágrimas corriendo por sus mejillas. No dije nada. Tal vez estaba confundido o tenía demasiado miedo de hacerlo. Ella me dijo, lo siento mucho. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación así como así. No fue la única vez que surgió una situación como esa. Solo la primera en mi memoria. Y probablemente mi primer roce con la idea. Afortunadamente sobreviví a todos los intentos y desde entonces he podido disfrutar de los baños como un adulto en paz. La primera vez que recuerdo a mis padres discutiendo frente a mí. Mi padre amenazando a mi madre con llamar a la policía si no nos devolvían en el tiempo exacto especificado en el acuerdo. Como si no estuviéramos allí a las 6:01 de la mañana. Fue la primera vez que me di cuenta de que a mis padres no les importaba nada y solo les importaba lastimar al otro padre. Crecí en una de esas familias encantadoras, donde los niños se convierten en piezas de ajedrez en un juego de ira. La primera vez que escuché morir a alguien cuando era operador del 911. Pasé años en los servicios de emergencia después de eso, incluida la enfermera de urgencias. Ya no me queda ninguna inocencia. La primera vez que hice RCP solo fue justo después de dejar los maniquíes en el cuerpo de ambulancias.
Respondí con un paramédico y yo era un nuevo paramédico. Entro mientras el paramédico saca el equipo de la caja. Tenía una bolsa de ambu y eso es todo. Comienzo con presiones torácicas, 30 en 1 y vomita. Tenía respiración agónica 4 en 60. Traté de llevar aire a sus pulmones. Esto fue antes de los DEA. Todavía recuerdo su respiración laboriosa y agónica. Descubrí más tarde que tenía fibrosis pulmonar y no había forma de que le entrara aire en los pulmones. Lo que me confundió fue que estaba dando clases de RCP a cientos de personas. ¿Cómo salvar vidas? No pude ayudarlo. Llegamos temprano e hice todo bien. Hice RCP 40 o más veces y tuve un salvado que murió más tarde. Recuerdo haber aprendido sobre los períodos, soy mujer, en la materia Crecimiento y Desarrollo Humano de 4º grado y sonaba tan horrible que dije, ¿quieres decir que no hay cura? ¿El presidente lo sabe? ¿Por qué nadie hace algo al respecto? Y simplemente estar molesta. Bienvenida al horrible mundo de la salud femenina. Tenía 2 amigos que simplemente me robaban. Perdí la mitad de mis tarjetas de béisbol porque no estaba prestando atención. Perdí un conjunto importante de cómics. El momento específico. Encontré mi billetera vacía en el camino a la casa de un amigo en el camino. Mi papá me ayudó a recuperar mi dinero. Me di cuenta de que era crédulo poco después de esto. Y, sorprendentemente, también me defendí. Ay, esto acaba de refrescar un recuerdo mío de la infancia. Cuando era niño, tenía una amiga que entraba en mi patio. Robaba mis juguetes y luego volvía con esos juguetes para jugar conmigo. Y me decía que alguien le había regalado los mismos juguetes que yo tenía. Pobre yo de 7 años. También la creí completamente. Eventualmente desapareció y yo era un adolescente cuando finalmente me di cuenta de que no tenía hogar. Sus padres eran drogadictos y cuando desapareció fue porque Servicios de Protección Infantil la encontró y la llevó a un orfanato. Ver a mi papá perder la cabeza. Limpiar la mesa de la cocina de una comida completa. Vídeos rotos por todas partes. Golpear a mi mamá, yo de pie en el pasillo después de que se fue. Mi mamá llorando y diciéndome que no pise el piso de la cocina. Yo tenía unos 3 años. Tengo un recuerdo algo similar de mis padres discutiendo y mi padre arrojando un plato lleno al otro lado de la habitación y haciéndolo estrellar contra la pared opuesta. Mi mamá comenzó a llorar y fue a limpiarlo. Inmediatamente se disculpó y lo limpió él mismo. No sé qué hacer con eso. Ambos afirman que no lo recuerdan. Solo tenía 4 años pero... Con ellos, no recuerdo eso, puede ser un código para... Realmente no es asunto tuyo. No he vuelto a ver a mi padre perder la cabeza así. Ni siquiera cerca. Yo estaba en 1er grado. La niñera tenía una hija de 12 años. Me enseñó a tener sexo y besó e hizo todo tipo de tonterías. Me jodió bastante bien y sospecho que alguien de su familia la jodió. Aún así, tenía 6 años y creo que causó muchos problemas subyacentes. Cuando era un niño de 7 años, los primos de mi madre vinieron a visitarme. Sus hijos de 14 y 15 años me metían sus salchichas en la boca. Nunca se lo conté a nadie durante años. Luego todos se sorprendieron mucho más tarde cuando fui a buscar otras salchichas para meterme en la boca. Mi biomadre murió cuando yo estaba a una semana de cumplir 8 años. Embolia amniótica durante el parto, le entró líquido amniótico en el torrente sanguíneo. Por lo que entiendo ahora, casi siempre es fatal, pero fue increíblemente traumático porque estuvo 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos y yo quería desesperadamente que se despertara y volviera a casa. Recuerdo más sus manos. Estaban convenientemente cerca de mi línea de visión cuando era una niña pequeña parada al lado de la cama del hospital. Normalmente eran manos hermosas y graciosas, ella era una dama muy bonita y elegante. Pero odio que mi recuerdo más fuerte de ellas sea todo hinchado, magullado y morado alrededor de su anillo de bodas. En la tradición funeraria budista aquí, la familia inmediata tiene que pasar por muchas oraciones y ritos por el alma del difunto. Entonces, dado que mi hermanito tenía menos de un mes en ese momento, todo esto arruinó nuestra relación durante mucho tiempo. Pero ahora estamos unidos. Mi padre y un niño de 8 años muy traumatizado estaban al frente de todo esto. Y viajaba mucho por trabajo. Entonces nosotros, mi hermano y yo,
Vivíamos con mi tía y mi abuela y muchos de los ritos de seguimiento del difunto recaían en mí. Tuve que revisar la lápida del columbario de mi madre en busca de errores de ortografía. Cuando transferimos sus cenizas a una urna más grande para su lugar de descanso permanente, tuve que hacerlo moviendo los pedazos más grandes de la urna más pequeña a la nueva con palillos. Así es como aprendí que la cremación no es perfecta y que se pueden dejar pedazos gruesos de hueso, cráneo, rótula del fémur, etc. Paréntesis que cierra punto. Estaba leyendo mucho más allá de mi nivel de grado y definitivamente podía reconocer ciertas formas de huesos. Sí, mi inocencia estaba realmente destrozada por todo eso. Manejar un auto cuando tenía 11 años para que mi papá pudiera fumar crack y obtener su dosis. Historia verdadera. Mi mamá siempre hacía que me llevara con él con la esperanza de que fuera a donde dijo que iría. Se suponía que íbamos a ir a buscar cosas para la cena. Pero supe tan pronto como nos fuimos que no íbamos porque el vecindario al que íbamos también. Bueno, después de que consiguió su crack, se detuvo y dijo, necesito que conduzcas. Hijo, admiraba a mi padre, así que pensé que quería enseñarme a conducir. Luego, tan pronto como me senté en el asiento del conductor, sacó su pipa, puso su piedra en ella y la encendió. Ese fue el día que perdí mi inocencia y el respeto por mi papá. También ese fue el día que aprendí lo que era el crack. Cuando mi vecino, a quien solía llamar tío, trató de abusar de mí cuando tenía 12 años. Aunque no tuvo éxito, me cambió para siempre. El mío era el padrastro de mi amigo. Vino en su coche de policía con su uniforme. Trajo una botella de licor para que bebiéramos. Y me golpeó. Tenemos suerte de que no hayan tenido éxito. Pero eso definitivamente te persigue. Espero que estés bien ahora. Señor Glenn, un abuelo mío muy acomodado. Nos dejó a todos los niños en el árbol genealógico. $5.000 millas. Padre fue a la corte para que pusieran todo el dinero a su nombre, ya que los niños no tienen conocimiento de finanzas. Nosotros, los niños, terminamos sin nada. Esta fue la gota que colmó el vaso. Cualquiera de nosotros niños le dio ni una pizca de respeto al nuevo patriarca de la familia. No era un patriarca, era un ladrón. Mi madre tenía un fondo para la universidad creado para mí. Cuando su matrimonio se vino abajo, lo tomó y lo usó en una cirugía de aumento de senos. Cuando la confronté, se rió de mí y dijo que nunca llegaría a la universidad. Punto. Bromea con ella. Obtuve mi GED y obtuve mi primer año de aprendizaje mecánico en la universidad y lo pagué yo solo. Todavía no recuerda haber hecho esto. Son como 10 años de abuso de drogas, la jodieron o algo así. De todos modos, hace mucho tiempo que pasó. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.